son de los dos. Ese es el punto, son de los dos. Entonces los dos tienen que cuidar los niños y los dos tienen que educar los niños. Ya hablamos de eso un poco. Así que el esposo muchas veces tiene que dejar la comodidad con el fin de servir a la familia. El esposo tiene que sacrificarse. A veces el otro día hablaba con uno de los hermanos y me dice: mire, Carlos, usted tiene que entender que uno llega con 8, 9, 10 horas de trabajo y la niña quiere jugar con uno, la chiquitica. Usted tiene que entender eso, man. Yo le digo: trato. Usted va a ver lo que es un poco difícil, man. Pero estamos hablando de sacrificarse, correcto. Ya usted tiene hijos grandes, a veces ya pasó, otros están pasando por eso, y los que un día no tenemos vamos a saber eso, y el joven que todavía no se ha casado pues va a entender aún mejor eso, y con mayor razón está acá. Es una grande bendición. Entonces hay algo, hermano. Dios dice que el esposo debe de amar a su esposa, pero este amor es ágape, que es muy superior, lo que mencionábamos, al sentimiento. Más hermoso, esto es lo más hermoso, hermano, que cualquier otra situación del amor natural de un hombre hacia una mujer. Esto es lo más hermoso que puede haber, porque no hay condición. Esto no es porque si eres flaca o eres gorda, o eres alta o eres pequeña, o estás joven o estás mayor. No, este es un amor ágape, incondicional. No hay condición por medio, sino que lo ama incondicionalmente. ¿Acaso Dios puso condiciones para amarlo a usted? ¿Jesucristo puso condiciones? No. Dice que aún siendo nosotros pecadores, Él se entregó. Entonces usted ve el Efesios 5:25 y esa es la palabra clave, cuando Él dice de que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestra esposa y entregarnos por ella. Dios dice que el esposo debe de amar a la esposa. Puede que esto es muy, hermano, cuando hablamos de que el esposo tiene que amar a la esposa, puede ser que comience a tener la apariencia de un amor tan, por ejemplo, a veces lo mencionan por ahí un poco raro, y le voy a explicar esto, y espiritual, que difícilmente podría ofrecer a una mujer el calor, la comodidad, la seguridad y el aliento que las mujeres necesitan en los diarios, en la diaria vivir, ¿verdad? Obviamente la vida y del matrimonio. Pero veamos, vamos a ver algunas cosas. Cómo en la realidad esto puede ser muy correcto, muy real, amar a la mujer incondicionalmente, o amar a la esposa incondicionalmente. Vamos, esposos, mire esto. Vamos a preocuparnos del bienestar espiritual de nuestra esposa. ¿Me dice amén? Me preocupa cuando los jóvenes que están en relación no van a la iglesia, y cuando uno falta, el otro falta. Y yo le digo: ¿ustedes que no están casados? Me concierne, hermano, me concierne de verdad, porque el otro no le importa el bienestar espiritual de la otra. Pero cuando alguien en la casa, ¿verdad? Escuche esto muy importante, usted se debe de preocupar por el bienestar espiritual de su esposa. Entonces a usted le interesa cómo está la vida espiritual de la esposa. Está leyendo la palabra de Dios, está hablando con Dios, se está congregando lo debido. Entonces eso. Necesitamos un esposo que ama a la esposa, le da prioridad a la necesidad espiritual. Pero si a usted no le importa, hermano, cómo está la vida espiritual de la esposa, hay un detalle que tiene que mejorar. Hay un detalle que tiene que tomar en cuenta. Necesitamos preocuparnos por el bienestar espiritual de nuestra esposa. Al esposo se le da la responsabilidad, mencionábamos, por el bienestar espiritual de toda la familia. Ya eso lo mencionábamos. El esposo es el primero que debe estar, ¿verdad?, en las actividades. El esposo es el primero que debe de buscar de Dios. El esposo es el primero que tiene que estar en las cosas espirituales. Pero cuando no es así, algo está pasando. Algo necesita ser restaurado en esa área. Amén. Porque necesitamos preocuparse. Ahora la pregunta es, esposo, allá está uno y por aquí hay otros que ya van a hablar, no se preocupe. ¿Se está preocupando usted por cómo está el bienestar espiritual de su esposa, o le importa una jota y una tilde? ¿Le interesa si su relación con Dios está bien? Si la fe de ella está bajando o está incrementando. Présteme atención, young people. Présteme atención, ¿le interesa? Si la fe de ella está menguando o está aumentando. ¿Le interesa saber por qué no asistió a la congregación?
Usted no pudo porque llegó tarde a trabajar, tuvo un inconveniente por allá, está tomando una clase por allá, pero le interesa porque su esposo no fue a la iglesia o simplemente le da igual. Ya llegará otro domingo para que vayas. ¿Le interesa? Debe de preocuparse y jóvenes, pay attention a esto. Ponga atención a esto. Usted cree de que las cosas son un poco distintas, no es tanto como lo pinta Hollywood. Por eso necesitamos estar fundamentados sobre los principios que Dios pone en su palabra. Preocuparnos por el bienestar espiritual. Entonces, hay algo, hermano, no es posible ni correcto. Ya le voy a decir qué es lo que no es posible ni que es correcto. Y hay unos detalles que necesitamos tomar en cuenta. Mire, no es posible ni es correcto que alguna otra persona en la tierra pudiera tener una influencia más decisiva sobre la salud espiritual de una esposa que el propio marido. Y yo voy a orar más, fíjate, porque el hermano me dijo que te necesitaba que orara más. ¿Quién está influenciando más? El hermano que el esposo. Esposos, no es posible ni es correcto. ¿Me está escuchando, esposo? Que otra persona, hermana, la invito a que al ayuno esté con nosotros. No es posible que esté influenciando por la otra persona y no por el marido. ¿No? ¿Y usted por qué vino a la iglesia? Bueno, porque fulano me dijo que no me había visto en estos días y yo pues decidí venir. Y el marido no le había dicho que necesitaba venir. Necesitamos, esposos, estar preocupados, estar pendientes del bienestar espiritual de nuestra esposa. No es posible ni es correcto que alguna otra persona en la tierra pudiera tener una influencia más decisiva sobre la salud espiritual de la esposa que el propio marido. Nadie puede ser un impedimento. Escúcheme esto, esposo, esto es fuerte y esto es interesante. Nadie puede ser un impedimento tan grande para una mujer en las cosas espirituales como su marido. Muchas veces el marido es impedimento grande para la esposa en las cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza. Porque es el que toma decisiones. Y el esposo dice, hoy vamos a cenar. Y la esposa dice, pero yo quiero ir a la iglesia, pero vamos a cenar para otro lado. Y si no, se arma la tercera guerra mundial en la casa. En vez de correr para el lugar correcto. Yo quiero que usted me preste atención a esta situación, hermano. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Esto es lo que vamos a... Nadie puede ser un impedimento tan grande para una mujer en las cosas espirituales como es su marido. Así que el marido tiene que estar ayudándole a la esposa en las cosas espirituales, amén. Vamos, marido, lea la palabra juntos. Oren juntos. Vengan a la iglesia juntos. Ayunen juntos. Amén. Háganlo juntos, pero el esposo tiene que tomar la iniciativa. Yo estoy señalado para hacer una bendición para mi esposa, ¿sí o no? Vamos, esposo, usted está señalado para hacer una bendición a la esposa. Usted no está señalado para ser un estorbo ni un impedimento. Así que yo tengo que prestar atención cuando yo soy un impedimento, ¿verdad? ¿Y usted por qué no va a ir al ayuno? No, es que mi esposo no va a ir. Damos gracias a Dios por las esposas que se animan, ¿verdad? Eso, no nos estamos metiendo con eso. Estamos hablando cuando el esposo sirve de impedimento en vez de ser una bendición. Estamos hablando de esa perspectiva. Entonces, ¿usted por qué no va a ir a la oración? No, es que mi esposo no va a ir. Eso es lo que sucede. Así que tengamos mucho cuidado, esposo, por favor. Eso es cosa, mire esto, cosa entre Dios y ella. Por ejemplo, hay una cosa de que hay cosas que Dios tiene que arreglar con la persona en cuanto a la esposa. Cuando el esposo toma decisiones correctas y la esposa no sigue, entonces es una cosa entre Dios y ella. Pero hay un detalle, hermano, el esposo es responsable, lo hemos mencionado, seguiremos diciéndolo, por el cuidado y el desarrollo, no solo el cuidado. Se recuerda que mencionábamos, si estamos pendientes de que la persona, la fe ha crecido,
Doy gracias a Dios, hemos visto, ¿verdad? Nosotros mismos estamos creciendo en el Señor poco a poco, algunos van a pasos agigantados y eso es pura gloria a Dios, es bendición de Dios, pero nos damos cuenta y somos testigos de gente que comienzan acá en el Señor y va creciendo espiritualmente, va firme, antes no predicaba, ahora sí predica, antes no dirigía una oración, ahora la dirige, ¿está conmigo? Entonces, desde esa perspectiva y en ese aspecto, hermano, necesitamos, ese es un desarrollo, se está desarrollando espiritualmente y necesitamos que el esposo sea responsable por el cuidado y por el desarrollo espiritual de la esposa y de la familia, el cuidado y el desarrollo espiritual. Vamos a otra parte en esta forma. Necesitamos en esta situación, hermano, recorrer. Recuerde que estamos hablando sobre sacrificarnos por ella, lo hablamos, preocuparnos por el bien espiritual y ahora vamos a recorrer el camino de la cruz delante de ella. ¿Y cómo es que el esposo ejerce esta responsabilidad? ¿Cómo yo recorro el camino de la cruz delante de mi esposa, hermano? ¿Cómo es que el esposo ejerce la responsabilidad de correr el camino de la cruz? Escuche esto, yo hago una pregunta en esta tarde. ¿Cómo es que yo ejerzo esta responsabilidad? ¿Enseñoreándome sobre mi esposa? ¿Solo mandándola? Vamos, dígame, esposo, algo. ¿O dándole órdenes? Haz esto, haz aquello y parece un militar del alto rango. Porque solo da órdenes y espera que las cumpla. Pero de esa manera nosotros tomamos la responsabilidad de recorrer el camino de la cruz delante de ella. Negativo. No es la forma. La manera que lo vamos a hacer es, pregunto o hago otra pregunta. También tomamos la responsabilidad de recorrer el camino delante de la cruz con ella, de la cruz delante de ella, sermoneándola en cuanto a la vida espiritual o a principios. Y le empezamos a sermonear, le decimos, tú mejor decides perder el tiempo que estar leyendo la Biblia, decides perder haciendo otras cosas que estar orando, yendo a la iglesia, y empieza el sermón, ¿verdad? Un poquito más fuerte muchas veces lo que se puede hablar. ¿Así se debe de hacer? No, no se debe de hacer así. ¿Sabe cómo se debe de hacer? El esposo obviamente se da para la esposa, pero él lo muestra con el ejemplo. Si usted le está diciendo a la esposa que busque a Dios, porque usted está buscando. Y no es tanto que usted le está diciendo, sino que ella ve el ejemplo en usted, que usted busca de Dios. Entonces, ¿cómo yo recorro el camino de la cruz delante de ella? No es empezándole a sermonear. No es diciéndole muchas cosas, enseñoreándome sobre ella, dándole órdenes, esperando que las cumpla, sino que yo muestro con el ejemplo. Si yo le digo que hay que ayunar a mi esposa, es porque yo ya he ayunado. ¿Está conmigo? Yo le muestro con el ejemplo. Esposo, muéstrele con el ejemplo. Este es un ejemplo, ¿verdad? De un ejemplo, no, sí es que lo hace Carlos, no, este es un ejemplo que estamos dando. Entonces estamos nosotros animándonos a mostrar las cosas con el ejemplo, amén. Pero queremos ver la autoridad que se ejerce. La autoridad que se ejerce pudiera ser un padre sobre, mire, el padre ejerce autoridad sobre, ¿verdad?, la esposa y los hijos. Pero la autoridad que un padre ejerce sobre la autoridad de una esposa no es su propia autoridad. Es una autoridad con la cual Dios lo ha investido. Yo quiero que entiendan eso, esposas. La autoridad que el hombre tiene en la casa no es autoridad propia. Es una autoridad que la palabra de Dios se nos ha dado, nos ha delegado. Y yo quiero que entiendan eso, y por eso es que la Biblia habla acerca de ser sumisos, de someterse, ¿verdad?, a los esposos. El esposo, escuche esto, hermano, el esposo debe de ejercer esa autoridad con firmeza, debe de ejercerla con sabiduría, pero es Dios quien establece y mantiene dicha autoridad. Aquí está un punto importante.
Cuando nosotros ejercemos autoridad sin sabiduría. Entonces usted manda a la esposa a hacer cosas que no son sabias. Usted está ejerciendo autoridad, pero no son cosas sabias. Y necesitamos tener que Dios nos ayude a tener la sabiduría. Y ojo con esto también, muy importante, que se debe de ejercer la autoridad con firmeza. Pero de parte de Dios, de parte del Señor, es Dios quien establece y mantiene dicha autoridad sobre el ser humano, sobre el hombre. Escuche esto, hermano. Si una esposa no se somete a su esposo, ¿qué hacemos? ¿Le damos con un palo? No vaya a etiquetar esa parte. Y Carlos dice que hay que darle con el palo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el hombre? Se desespera. Se rasca el pelo y la cabeza, se jala los pelos y se los arranca. Si una esposa no se somete a su esposo, ¿qué tenemos que hacer? Y tengo la respuesta, hermano. Usted está esperándola también porque sabe que no se somete. No. ¿Qué tenemos que hacer si una esposa no se somete al esposo? Mi esposa, hermano, es una persona que es rebelde. Le digo que salga para la derecha y sale para la izquierda. ¿Qué hacemos si no se somete? Diríjala, amén. Es que no era por ahí, por este lado, que pareciera que no mira. No. Escúcheme esto. ¿Qué hacemos si las esposas no se someten? Pudiera ser, escúchame aquí, pudiera ser que el hombre secreta o abiertamente sea rebelde con Cristo. Vamos, esposo, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Esposos, si una esposa no se somete a su esposo, a ver, esposo, ¿usted se somete a su superior en el trabajo de buena gana? ¿Sabe que la Biblia dice que lo hagamos de buena gana? Como que lo hiciéramos para el Señor, ¿verdad? ¿O lo hacen murmurando? Como no es él el que trabaja tanto, por eso es que lo manda para allá y para acá, y como no es y que para allá y de repente le dice, ¿qué le pasa a fulano? Estoy orándole. Escúchenme muy bien, seriamente, maridos, esposos. Si mi esposa no se está sometiendo a mí, pudiera ser que el hombre secreta o abiertamente se está rebelando contra Cristo. Usted quiere que se someta a su esposo y usted no se somete a la palabra de Dios y usted no se somete al líder principal, pero usted quiere que su esposa se sujete, pero al líder principal usted no se sujeta. Él dice que está en las reuniones de líderes, usted sale para otro lado. Usted está conmigo, líder. Dice, y el domingo tenemos ayuno y usted sale para allá, para el parque. Usted está conmigo, pero usted quiere que la esposa se sujete. No, quizás no salga para el parque, sale para otro lado, ¿verdad? Pero es una expresión. Pero usted quiere que su esposa sea sujeta a usted. Y usted está siendo rebelde a la autoridad que Dios ha puesto acá. Y la autoridad que el hombre tiene acá, ¿verdad? No es por su propia autoridad, sino que es delegada. Que le estamos hablando de Dios delega la misma autoridad a usted como esposo, se la está delegando a usted. Ahora, esposos, preste atención, examinémonos. Porque pudiera ser que si mi esposa no está siendo sujeta a mí, podría ser una de las razones. Solamente aquellos que viven bajo la autoridad. Y a veces lo hemos hablado con el hermano José Luis, el hermano José Luis lo ha mencionado, lo hemos hablado con el hermano José Manuel y lo hemos hablado en alguna reunión, en algún momento sobre la autoridad. Y ayer me hizo pensar alguien que me mencionó algo poderoso, muy interesante, pero ya se lo voy a mencionar. Solamente aquellos que viven bajo la autoridad están condicionados para exigir autoridad. Si yo vivo bajo autoridad, yo estoy con condición de exigir que se respete mi autoridad. Y alguien se me acercaba y me decía, Carlos, yo considero, es por opinión mía, me decía, de que una persona que no diezma no debería echar fuera de demonios. Yo le dije, nunca había pensado eso, pero lo voy a pensar y lo voy a orar. Y es muy interesante.
porque está en contra de algo. La autoridad de la palabra, el principio, hay un principio en la palabra que nosotros tenemos que diezmar, un principio espiritual. Y usted está dejando a un lado ese principio espiritual que es la autoridad divina. Y ahora quiere que el demonio le salga corriendo cuando usted le dice fuera. En el nombre de Jesús, por supuesto. Ahora escúcheme muy claramente, hermano. Necesitamos solamente aquellos que viven bajo la autoridad, están condicionados para exigir autoridad. Si yo vivo bajo la autoridad de mi pastor, de mis líderes, de Dios, de la palabra, entonces si yo debo de demandar que se me tome en cuenta mi autoridad. Pero si a usted le da igual, ¿cómo quiere que le sujete la esposa y que las otras cosas estén sujetas? Si usted está viviendo ya sea secreta o abiertamente en rebeldía. Tiene que prestar atención, amén. Vamos a incluirnos. Somos los esposos, estamos incluyéndonos implícitamente cuando decimos tiene, porque usted y yo tenemos que hacerlo. Entonces, hay una cosa, hermano, y es otro de los detalles que tenemos que prestar atención, es que ejerce autoridad en humildad. A veces el otro día mencionaba eso con el pastor y le digo, la verdad, pastor, no sé si es exageración, pero no entiendo la palabra humildad. Algunas veces siento que no la entiendo. Y si me voy al capítulo 2 de Filipenses, y dice que ahí da un reflejo de lo que es humildad. Jesús siendo Dios, dejó de ser Dios, se hizo hombre y habitó con ellos. Por ahí se lo resumo, usted entiende eso. Entonces, cuando usted tiene un cargo grande, la única manera de mostrarse humilde es cuando aún siendo, usted sabe que nosotros tenemos mucho cuidado con esta palabra, pero se lo voy a mencionar y no me malinterprete, por favor. Aún teniendo el título de apóstol, usted barre el piso. ¿Usted me escuchó? Usted sabe que no nos manejamos esos, no nos movemos como, nosotros creemos una parte de la palabra como lo menciona, no como lo creen actualmente esta gente que está en este movimiento. Pero quiero que me entienda, que aún tiene un título de don fulano de tal, usted recoge la silla. ¿Usted está conmigo? Porque por allí va, eso es un ejemplo de cómo usted y yo somos humildes. Y yo, recoger la basura, usted pasa por la basura y más se para en ella. Sí, porque yo recogerla del piso, no. Si yo soy don Carlos. ¿Ve lo que sucede? Esto está en esta situación, hermano, porque necesitamos ejercer autoridad en humildad, ¿correcto? Vamos a ejercer autoridad, esposos, en humildad. Y hay un detalle muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Y es, nunca debiera pensar del Padre que se le ha confiado, nunca debiera pensar del poder que se le ha confiado sin recordar la responsabilidad. Esposos, usted tiene un poder que se les ha confiado, pero junto con ese poder o esa autoridad, usted lleva una responsabilidad. Que el día de mañana, digo mañana, no va a ser mañana, este es algo alegórico, el Señor va a venir y le va a pedir cuenta por su familia y le va a decir, ¿y la familia que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? Entonces, a veces hablamos con una persona y él dice, vengo de trabajar, viene tarde, no hay chance de descansar, hay que cuidar los nenes y hay que alistarlos y son 3 por ahí a la oración. Viene de trabajar a las 6 de la tarde, imagínense usted, a las 8 es la oración, un día martes, y hay que alistar a 3 nenes. ¿Usted está conmigo? Pero hay que ser responsable de lo que no está a nuestro cargo. Y yo no me meto en esos temas casi porque soy muy cuidadoso. A veces se me van las palabras y usted me reprocha y yo entiendo esa parte. Yo le pido comprensión y yo trato de comprenderlo a usted. Por supuesto que sí. A veces usted dice, espérese, no me maldiga, hermano. Le diga, Señor, que los suyos salgan calidad. Que los suyos salgan, pero súper, hiper, recontra obedientes. Entonces no me diga, espérese que le salga el... Oye, yo le digo, Señor, reprendo al diablo en nombre de Jesús. No es broma, y a veces allá hablamos con mi esposa y le digo, vamos a orar en esta dirección, amor, le digo, esas palabras no van a caer sobre nuestra familia.
Yo delante de Dios reconozco si algo ya analizando con Dios, Señor, no debía haber hablado eso, pero aquello lo que dijo fulano o fulana, Señor, no lo tomamos, no lo recibimos y eso no vendrá sobre nuestra casa. Sobre mi generación no vendrá. Entonces, me explico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ejercer responsabilidad. Escuche esto, nunca debiera pensar en el poder porque es bonito, sí o no, tener la autoridad en casa, ¿verdad? Y se hace lo que el hombre de casa dice, porque hay autoridad. Pero nunca debiera pensar en esa autoridad que se le ha confiado sin recordar la responsabilidad que conlleva con ese poder que tenemos, que se tiene. Debiera reconocer que la regla es una carga, hay una carga, hermano, sobre eso. Y sobrellevar el peso de ella como una carga, es una responsabilidad, es una carga. Mire lo que dice. Bueno, se lo voy a mencionar, no vaya a la palabra, pero se lo voy a mencionar en Proverbios 31:10 y el verso 29 se describe una esposa como de más valor que de las piedras preciosas. Yo sé que usted muchas veces solo le ha dicho la carrera. Yo le digo, oiga, ¿usted sabe cuánto vale una piedra preciosa? Yo creo que algunos de ustedes cambiarían a su esposa por una piedra preciosa. La palabra de Dios dice que la mujer virtuosa o una mujer, en Proverbios describe una esposa como de más valor que de una piedra preciosa. Yo quiero que piense eso. Y yo meditaba sobre estas cosas y le decía, amor, tú tienes un valor tremendo. Y a veces tenemos que pasar por esto, aprenderlo, que se nos enseñe y poder soltar una palabra como esta. Es verdad, hermano. Y yo le digo, oye, tú tienes mucho valor para mí. Para los demás, pues no lo sabemos. ¿Sí me escucha? Vamos, esposo, usted tiene que decirle a su esposa, está gordita, está pelona, algo tiene que decirle. No, dígale algo bonito. De acuerdo a la palabra de Dios. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, y estamos hablando sobre esto, de que la esposa, se describe una esposa como de más valor que de una piedra preciosa. Continuamos. Esposo, esposos, ¿están aquí todavía? Considera a tu esposa un tesoro que te ha sido dado por un Dios generoso. Y ella es testigo, yo se lo mencionaba. Yo le digo, oye, Dios me bendijo, un Dios generoso me dio un tesoro a mí. Considere a su esposa como un Dios, un tesoro que ha sido dada por un Dios generoso, generoso. Sí, claro, es parte de ello, ¿verdad? Lo que es nuestro Dios poderoso, correcto. Pero Él es poderoso y es generoso y esa generosidad la mostró con nosotros dando una esposa como la que tenemos, como la que tengo, como la que usted tiene, esposo. Y a veces hemos hablado con un esposo, ¿verdad? Y dice, no, mi esposa es extraordinaria. Esa hemos hablado con hermanos por ahí y dice, no, mi esposa me soportó tremendamente cosas tremendas, no hablando de la maldad, sino que soportó con paciencia el cambio en la persona, soportó con paciencia las cosas en la casa y todas cosas por el estilo. Así que jóvenes, usted que es mujer joven, piense que usted va a ser un tesoro valioso dado por un Dios generoso para el hombre que va a poner en su vida. Y usted joven, piense en eso, el tesoro valioso que Dios va a poner en usted. Piénselo. Algunos se van a quedar solteros, aleluya. No, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. No tome esa palabra, no diga amén. Usted se va a casar, va a tener familia, la va a educar bien, va a trabajar bien, va a ejercer la responsabilidad, la autoridad correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Esposo, considere a su esposa un tesoro que ha sido dado por un Dios generoso. Ámela, hónrela. Escúcheme esto, hónrela. Honrarla no solo es de palabras, hay que sacarla a comer, aunque sea comida rápida.
No dije el nombre de una cadena X, ¿verdad? Ya ve al más saludable, al más saludable, al que más le guste, no sé. Pero escúcheme esto con la honra. La honra no solo es palabras. Cuando hablamos de honrar, y uno de los pastores que hace poco estuvo predicando acá, habló de la honra, ¿se recuerda? Así habló en cosas generales y aprendí algo que la palabra de Dios lo mencionaba. No lo había tomado en cuenta sobre la honra y dice que debemos de honrar a nuestros amos. No lo había tomado en cuenta yo. Y yo no se lo comentaba a mi esposa. En ese tiempo ella no estuvo por acá, andaba por Florida. Tenemos que honrar a nuestros jefes. Y recuerde que la honra no es solo de palabras. ¿Usted está conmigo? La honra es acción. Así que vaya, honre a su jefe. No estamos hablando específicamente de nuestras esposas, pero tocando la honra. Esposos, considera a su esposa lo que mencionábamos. Ámela, honrala. Reconozca sus talentos. No diga que no sirve para nada. Si alguna vez usted ha mencionado esas palabras, usted debe de arrepentirse. Pedirle perdón. Obviamente a Dios. Y nuevamente a su esposa. Jóvenes, listen this, escuche esto. Que no se le ocurre en la mente decirle, si a usted a su novio le menciona a su novio, esposo, joven, a la joven le dice un momento que no sirve para nada o sirve para poco. No. O que usted vale menos o que vale poco. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Yo no tengo la suficiente autoridad, ¿verdad? Ella sí la tiene para decir eso, pero yo le diría desde un tiempo. Ella sí, yo le puedo decir igual. Dios nos ha delegado cierta autoridad, pero nuestro pastor, nuestra pastora, ¿verdad? Tienen cierto nivel de autoridad, porque son la gente de la casa los que cuidan por usted. Nosotros también velamos en cierta manera, pero joven, preste atención. Porque si no le está honrando, no reconoce los talentos. Y mire, esposo, reconozca los talentos de su esposa. Y yo a veces le digo a mi esposa, oye, yo voy a ser tu manager y vamos a poner en negocio el talento que tú tienes. Y yo voy a cobrar por hora para rentarte a ti porque tú vas a decorar la gente. Usted se ríe, dígame amén a eso, hermano. Estamos pensando en negocio. ¿Y usted qué pasó? No voy a vender a mi esposa, el talento que tiene. No voy a rentarla a ella, el talento. Yo reconozco el talento que ella tiene. Reconocemos, si su esposa trae un talento musical, vamos, apóyela, anímela, dígale y sírvela al Señor en esta área. ¿Me escucha? Hágalo, esposo. ¿Sabe por qué? Reconozca el talento que ella tiene. Hermanos o esposos, aprecien sus esfuerzos. Apreciemos los esfuerzos de nuestras esposas. Y cuando nosotros, como el viernes en el ambiente de los jóvenes, mi esposa estaba hablando sobre las relaciones. Y a veces esa palabra sobre lo que es tener comunión entre personas, comunión, coinonía. Y eso, ¿sabe a qué nos ayuda, hermano, a conocernos? Y cuando yo conozco más profundamente a un hermano, me doy cuenta de los talentos que muchas veces las esposas de otras personas tienen y cómo los hermanos los han reconocido y han apoyado el talento de las esposas de ellos. Y eso me ayuda a mí para aprender a mí. Entonces, y a reconocer y apreciar el esfuerzo de la esposa. Reconozco lo que muchas veces está pasando por una dolencia y aún así le hace algo de comer. Reconózcalo. Que a veces está pasando por una dolencia y aún así ora por usted. Reconozca el esfuerzo de su esposa, esposo. Reconozcamos el esfuerzo de nuestra esposa. Lo necesitamos hacer. Tenga consideración de sus sentimientos. A veces mi esposa, vamos a mencionar algunos momentos, ¿verdad? Dice, tú como que eres duro. Hermano, yo soy un poco, a veces lloro y dice ella, pero yo nunca te he visto llorar. Me voy a echar big para que me vea llorar. No. Lo que le quiero decir es esto.
considere los sentimientos de ella. Y mencionábamos un día de esto, no sé si en la célula mencionábamos los cambios hormonales que la mujer tiene, los sentimientos, esos cambios hormonales, no solo en el periodo, sino que esto es continuo. Aprenda a conocer a su esposa, considere los sentimientos de ella. Usted cree que a veces se siente de una manera, se siente de otra. Muchas veces son cambios que naturalmente le han sido dados. Ahora usted tiene que considerarlos. No mostrarse indiferente. ¿Y cómo se siente? Pregunte. Y cuando le diga que no se siente muy bien, no se muestre indiferente. Diga, ¿qué puedo hacer? No que dice, ya se te va a pasar. Y usted le dice, mire, bébete una pastilla en vez de orar por ella. Y hemos hablado de la responsabilidad del esposo. Ahí bébete una pastilla. Primero ore. Aragán. No. Primero ore, esposo. Usted es el responsable. ¿Sí o no, esposo? Claro que sí. Yo soy el responsable como esposo. Amén. Considere los sentimientos de ella con ternura y con sinceridad. Exprese su amor por ella de alguna manera cada día. Hay que comprarle un ramo de flores, ¿verdad? De la que a ella le gustan, porque yo le compro las que a mí me gustan. Dice, por aquí hay una persona, ¿verdad?, que le compran orquídeas no porque tanto le gusta a ella y no porque le gustan a él. No, así no es la cosa, hermano. Así no es la cosa. Con ternura y sinceridad exprese el amor en ella de alguna manera cada día. Usted le compra el vestido que a usted le gusta, compre lo que a ella le gusta. Compre lo de olor, el aroma, colón, lo que siga eso que a ella le gusta. Echate esta porque a mí me gusta, entonces échela a usted, hermano. No. Vamos, escuche esto, con ternura y sinceridad. Exprese el amor con ella de alguna otra manera. Esto es poderoso y vamos cerrando. No puede reconciliarse con Dios hasta que, escuche esto, esposo, por favor. Usted no se puede reconciliar con Dios hasta que con amabilidad y autosacrificio se haya reconciliado con su esposa que está agraviada. Usted pretende que está bien con Dios, me reconcilio contigo, Señor. Y la pelea que tuvieron allá y no le ha pedido perdón. Usted está reconciliado aquí. Quiero que lo lleve a su corazón, esposo, y también esposa, que luego en la otra clase el otro maestro va a estar hablando sobre la esposa directamente. Pero usted no se puede reconciliar con Dios hasta que con amabilidad y autosacrificio se haya reconciliado con su agraviada esposa. Usted va con su esposa, se reconcilia con ella y luego reconcíliese con Dios o reconcíliese con Dios y al mismo tiempo vaya con su esposa. Pero no pretende estar reconciliado con Dios cuando no ha arreglado el problema que tenía ayer. Eso es muy importante, pero muy importante. La autoridad de un esposo sobre su esposa y sobre los hijos. Estamos hablando de esto, hermano, que en Juan capítulo 13 habla que con plena conciencia de su autoridad espiritual Jesús lavaba los pies de los discípulos. ¿Sí o no? ¿Jesús tenía autoridad plena? Sí. Pero ese es el tipo de autoridad, el prototipo de autoridad espiritual debidamente ejercida. No orgullo, no poder, no autosuficiencia, sino que humildad es la fuente de autoridad espiritual. Porque cuando hay autosuficiencia y el hombre quiere ejercer autoridad, muchas veces la esposa no lo va a hacer de la mejor manera o de la buena gana. Tenga cuidado con eso. Es una autoridad ordenada por Dios, una autoridad espiritual, y el principio de esta autoridad está esto. Mire, hermano, por la misma razón está enraizado en la misma paradoja que Jesús ejemplifica con el lavado de los pies y eventualmente con la crucifixión. Entonces podemos decir que aquel que haya de ejercer autoridad
espiritual debe de ser siervo de todos. Así que si usted va a ejercer autoridad sobre su esposa, usted tiene que servirle a su esposa. Jesús ejerció autoridad, ¿correcto? Pero Él le sirvió a los discípulos. Tenemos que aprender a servir. Quiero cerrar acá. Sigamos a nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz y el amor transformador del Calvario va a florecer en nuestro hogar. Sigamos a nuestro Señor Jesucristo hasta el final y el amor transformador del Calvario va a florecer en nuestro hogar. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Yo le voy a invitar que se ponga de pie, por favor. Pastora, en esta tarde, salúdese si no se ha saludado, por favor, el que tiene la par ahí. Vamos, estírese que vamos a orar. Hoy llegamos al momento en el cual vamos a ejercer una oración. Vamos, salude al hermano, al vecino. Hermano,